Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, buenos días. Buen día. Buenos Muy bien. días. Bueno, perfecto. Demos inicio a esta sesión. El día de hoy vamos a ingresar a nuestro penúltimo capítulo, que es el 4, donde hablaremos netamente el enfoque de la protección de la organización, donde vamos a llegar a aclarar un poco más a detalle todo lo que son los firewalls, donde vamos a explicar las técnicas para poder hacer la protección a las organizaciones de las ciberataques. Describiremos entonces los distintos tipos de firewalls que podemos llegar a habilitar, de diferentes tipos de dispositivos en los cuales se puede hacer la configuración de un firewall. Hablaremos de algunos métodos para detectar, obviamente, ataques en tiempo real. Les mostraré algunos comandos que pueden funcionar para ese tipo de servicios. Hablaremos también de métodos para hacer la detección de malware. Les voy a explicar un poco más, tal vez, lo que es el ISO Process Explorer y algunas prácticas de seguridad para las organizaciones. Además, que tendremos un enfoque conductual de la ciberseguridad, definiendo mucho más algunos términos como lo que es la botnet, la cadena de muerte. También definiremos la seguridad basada en el comportamiento o en la intención en el sistema. También explicaremos cómo NetFlow ayuda a hacer la defensa para los ciberataques. Y para finalizar, estaremos explicando lo que es el SSIR de Cisco, el cual llega a brindar, obviamente, un enfoque para la prevención de lo que son los ciberataques. Entonces, comencemos por el firewall. Y ya habíamos indicado que el firewall es el rompefuegos que nos ayuda a estar limitando, filtrando o controlando comunicaciones que puedan ingresar o salir de nuestro dispositivo o de nuestra red. Por lo tanto, podemos toparnos con diferentes tipos de firewall a los cuales podemos llegar a manejar. Entonces, tenemos firewall a nivel de hardware, que puede ser un dispositivo rompefuegos, que puede estar habilitado o activo dentro de nuestra red LAN. Por ejemplo, puede estar puesto entre nuestro routador y nuestra conexión a la red y va a comenzar a ser infiltrado directamente de todo tipo de conexión. O puede ser un hardware también puesto fuera de nuestra red, es decir, antes de que ingrese al mismo router, realizar diferentes tipos de configuraciones. Eso puede ser un sistema tipo ASA encargado netamente de realizar ese tipo de procesos. Otro tipo de firewall que podemos trabajar también sería a nivel de software, el cual puede ser agregado. Por lo general es más utilizado en sistemas operativos de dispositivos finales y también puede ser configurado en los buenos routers, configurando listas de control de acceso que puede ser funcional obviamente para realizar este proceso. También se puede configurar en los mismos hardwares que habíamos mencionado, realizar un despliegue a través de la GUI y desde ahí poder hacer entonces ciertas configuraciones para comenzar a filtrar, limitar el acceso a diferentes dispositivos. Entonces, mientras más obviamente mecanismos de seguridad tendremos, va a ser mucho mejor la seguridad, la implementación de la seguridad que vamos a realizar en toda nuestra red. ¿Ok? Siempre se tiene que tener entonces cierto criterio, y en especial cuando se configura a través de software en los routers, con las listas de control de acceso, se tiene que tener mucho cuidado al respecto. No porque vaya a dañar a nuestro dispositivo, sino que cuando configuramos en un router una ACL, hay que identificar muy bien en qué sentido o en qué tipo o en qué interfaz, perdón, se va a llegar a habilitar este tipo de reglas. Ya que si es que fallamos en la interfaz o el método de entrada o de salida que va a ser aplicada este firewall o esta lista de control de acceso, simplemente no se va a aplicar la regla de forma correcta y no estaríamos impidiendo o bloqueando algunas conexiones. Entonces hay que comprender muy bien qué es lo que vamos a realizar. Por lo tanto, entonces, hay diferentes tipos de firewall con los cuales podemos trabajar. El común, el de la capa de red, es decir, que este filtrado netamente se va a enfocar en utilizar direcciones IP de origen o de destino para poder permitir o negar conexiones. Eso sería lo ideal, incluso ya saben que un nombre de dominio puede estar asociado a varias direcciones IP. Por lo tanto, entonces, al estar filtrando las direcciones IP, estaríamos bloqueando un servidor de forma directa. Lo ideal sería eso, obviamente, en caso de que sepamos que hay demasiada actividad maliciosa en un determinado equipo. Podemos bloquear, como les dije, ya sea una única dirección IP o incluso toda la red por defecto. Luego, podríamos tener, un filtrado a través de la capa 3, o perdón, la capa 4, en la capa de transporte, donde podemos estar, obviamente, limitando las conexiones a través de algún protocolo de TCP o UDP, o simplemente agarrando puertos y filtrar a través de esos números de puertos.
bloqueando un rango de interfaces, perdón, de puertos asociados a ello. Eso es un excelente mecanismo en caso que incluso estamos manejando, póngase, o están administrando algún tipo de servidor y se dan cuenta que constantemente los están escaneando, porque obviamente hay herramientas para poderse encontrar que alguien les está escaneando o está constantemente monitoreando su red. Entonces pueden comenzar a bloquear varios puertos que no tengan razón de ser que estén habilitados en su sistema. Por decir, si ustedes están levantando una página web y el único servicio que están proporcionando es el HTTP, entonces pueden bloquear todo lo que sería el ICMP, FTP, SSH y demás a través de ese número de puertos para que nadie pueda conectarse. Y así entonces tener un cierre constante de esos sistemas y minimizar los riesgos de conexiones. Luego, podemos hacer también de filtrar en base a alguna aplicación, programa o servicio que nosotros queramos. Hay otros firewalls de aplicación que son mucho más sensibles en el contexto donde se puede aplicar. Por ejemplo, se puede hacer filtrados a través de usuarios, tipo o nombre del dispositivo, la función o el rol que estos pueden cumplir, el tipo de aplicación o incluso definir algún perfil de amenaza que se puede llegar a marcar. Este tipo de aplicaciones de firewall de aplicaciones sensibles en el tiempo es mucho más funcional, como les dije, en aquellos sistemas que se encargan de hacer la detección de las botnets. Entonces es capaz de poder determinar ciertas amenazas, ciertas aplicaciones, consumo de recursos y comenzar a bloquear varios entornos, varios puertos o direcciones IP, encontrando entonces que son posibles amenazas. También podemos tener un servidor tipo proxy para poder manejar todas las solicitudes de contenido web para poder realizar conexiones, o un proxy inverso que puede proteger, ocultar, descargar e incluso distribuir el acceso a diferentes servidores web. Gracias a este proxy inverso, incluso dentro de su host o dentro de su localhost, pueden hacer ese tipo de filtrados para poder proteger o incluso tener mayor anonimato en cada conexión. A ver, ¿saben configurar un proxy interno en su Windows? No, 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 no. Ingenio, no, Ingenio. Ok, permítame entonces un segundo. Que justo no estoy encontrando mi página de chequeo. Ya, mientras voy buscando. Este servicio de proxy lo que nos va a permitir es que podamos configurar a través de un socket o una lista de sockets, poder determinar entonces en conexiones externas a otros servidores previas a que se puedan conectar a un servidor externo. Es decir, poder tener mayor anonimato. ¿Recuerdan cuando les estaba hablando de los navegadores, cuando uno utiliza Tor, o perdón, cuando está utilizando una VPN? Es como si nuestra máquina, antes de conectarse al servidor externo, primero va apuntando a un servidor, va a otro servidor en diferentes países para tener mayor anonimato. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, este tipo de configuraciones de los proxies reversos, como acá nos están indicando, nos ayuda a poder establecer ese tipo de configuraciones ya de forma manual, es decir, que nosotros apuntemos a un tipo de servidor directamente y así entonces tener conexiones mucho más claras al punto. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este punto. Si pueden colocar entonces en su buscador, pueden colocar el nombre de proxy dentro su sistema de Windows y a continuación van a poder encontrar entonces una casilla que dice Proxy Checker. Ahí van a poder realizar entonces ese tipo de operaciones. Permítanme un segundo, como les dije, estoy buscando una página que justo ahorita parece que cambiaron el nombre de dominio para que les pueda proporcionar el nombre exacto del sitio y así puedan realizar a la par conmigo. A ver, denme un segundo, por favor. Genial. En este momento entonces le estoy pasando el enlace
de esta página que van a poder ver en este instante, que es el de Hide My Name. Y aquí vamos a poder entonces ver un montón de sitios. Entonces, lo primero, estamos en la sección de Proxy List. Acá abajo ven donde nos dice Country, podemos hacer la selección de algunos países o de por defecto que marcar el All Country para que nos marque todos los países. ¿Qué es el referente? Acá nos dice entonces el nombre del país y entre paréntesis nos indica los servidores gratuitos activos que tiene este país. Vean que en Australia, por ejemplo, tenemos 14, Bélgica 2, Camboya 1, Costa Rica, en ciertos puntos o hay en ciertos instantes que también llega a aparecer Bolivia con uno o dos servidores. Es muy poco probable, pero bueno. Entonces hay de varios países. En este caso son 65 países que ya está activo por defecto. Genial. Al lado derecho, entonces, vean que nos dice Proxy Types y a anonimato. Entonces acá podemos definir en base a qué servidores queremos tener para hacer acceso web. Puede ser socket o en este caso, digamos, para HTTPS. Y el nivel de anonimato. Digamos que podemos colocar un nivel medio o bajo. Ya, medio. Una vez ya seleccionado nuestro criterio, si quieren no pueden seleccionar nada, le doy en Show e inmediatamente entonces nos va a comenzar a hacer un refrescado de su lista, porque vamos a verificar que no somos robots. Y aquí nos va a indicar entonces todos los servidores que tendrían activos para poder realizar ese tipo de operaciones. Muy bien. Hasta acá todo lo perfecto. Un hit. Muy bien, entonces como les dije, nos vamos a nuestro sistema de Windows. Y voy a ir a este apartado donde dice configuraciones de proxy. ¿Ve? Entonces coloco proxy, configuración de proxy, e inmediatamente entonces se habilita ya esta casilla. Ya. En este punto me indica que está desactivado. Dice detectar la configuración de proxy automáticamente, desactivarlo. Lo voy a habilitar y en usar script para configuración entonces le doy un clic. Y aquí entonces le puedo dar la dirección del script que yo tendría para hacer ese tipo de automatización. Si no tuvieran un pequeño script, pueden darle acá donde dice configuración manual de proxy, le dan en configuración, lo activan y aquí tienen que colocar una dirección IP y acá el número de puerto para hacer entonces la conexión primero a ese servidor que está en cualquier país y luego deciden se vayan a la red. Entonces es acá donde lo van a poder visualizar. Ok, ven que aquí justo este punto hoy no nos ha salido muy bien. Ahí está. Y aquí está entonces todos los servidores que tienen activos en teoría para poder trabajar con los servicios que nosotros estamos marcando de conexión. Vean que hay más de 30 páginas que podemos utilizar. Ok, lo he marcado en este punto todos los servidores. ¿Por qué? Porque no porque me aparezcan en lista todos esos servidores significa que están en funcionamiento. Entonces estoy copiando toda esta lista y me voy acá donde dice Proxy Checker y donde dice Proxy List pego esta información y le doy Start Checking. Y acá abajo entonces nos va a llegar a devolver todos los servidores que están activos, ¿ven? Y en rojo van a estar los que no están en funcionamiento. ¿Ven? Hay varios que no están en funcionamiento, entonces es innecesario conectarnos a ese tipo de servicios, ¿no? Vamos a tener latencia y sin motivo no vamos a realizar ningún proceso. Muy bien, entonces imagínense que tenemos o que queremos conectarnos a esta Ottawa, Canadá. Copiamos esta IP, acá la coloco. Y el número de puerto que está utilizando en este caso es el puerto 80. Entonces, a continuación, coloco ese número de puerto, le doy en guardar y cada conexión que yo vaya a tener desde este punto va a ir directamente a este servidor y de ese servidor recién irá a la página o al sitio donde yo quiero tener acceso. Obviamente, esos servidores pueden caer en cualquier instante. No significa que van a ser eternos o para toda la vida. Por eso entonces, al momento de que yo hago filtrado de todas esas servidores, lo voy a descargar en formato TXT o CSV, como ustedes prefieran. En mi caso, en TXT. Y aquí tendría entonces todos los servidores que están activos. Puedo colocar entonces toda esa lista acá. Lo único que me dice que cada par de sockets se pare por un punto y coma para como una entrada. Entonces acá lo único que haría es colocar el punto y coma en cada entrada que esté manejando. Ya, digamos que solamente esos 5, para mi ejemplo, lo copio, lo pego en este bloque y le doy en guardar. Entonces, si es que este socket finaliza y ya no tiene conexión, inmediatamente va a tratar de utilizar alguno de esos que tengo en listas
para realizar entonces ese tipo de conexión. Así también entonces pueden garantizar un poco más de seguridad en su entorno de conexión y tener mayor privacidad en su red. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, este tipo de páginas, repito, no es única de HighDMNA para hacer ese chequeo de servicios de proxy y demás. Pueden ir buscando y buscando cualquier método de acceso que ustedes prefieran. Lo único que el que yo utilizo más, como les digo, es mucho más fácil, más dinámico, solamente copiar y pegar en muchas ocasiones, porque hay en otros que sí o sí tienen que conectarse a otro servicio para hacer el chequeo de los servidores. Pero no es nada más que siempre estén orgueteando un poco para tener mayor anonimato. Muy bien. Ahora, el firewall de traducciones de direcciones de red, es decir, NAT, Network Address Translation. Recuerden que NAT se encarga de trabajar con IPv4, ya que es el encargado de poder traducir una dirección IPv4 privada a una dirección pública y así mantener toda la conexión en la red a través de este IPv4, para que todavía pueda subsistir y pueda establecer conexiones en sí. ¿No es cierto? Muy bien, entonces hay filtrado a través de lo que sería direcciones NAT en nuestros servicios. Luego también podemos definir el firewall basado en host, donde se filtran a través de puertos, llamadas de servicios del sistema o incluso a través de un sistema operativo. Es el que ayer incluso les había mostrado que pueden hacer la configuración con reglas de entrada y de salida para algún caso que ustedes quieran representar. Luego, el escáner de puertos. Este, como les había indicado, es mucho más utilizado por programas tipo Nmap o Zenmap, que son los que son más robustos para este tipo de recolección de información. Su principal objetivo es que obviamente vas a realizar procesos de sondeo en un equipo, servidor o cualquier otro host dentro de una red, en búsqueda de puertos que se tengan activos. Tienen diferentes métodos para poder hacer un escaneo. Si se fijan en la imagen de la esquina a la derecha, van a poder ver que lo primero que nos aparece es el target o la dirección IP de la víctima en cuestión. Y al lado nos dice entonces profile, donde vamos a poder indicar qué método de escaneo nosotros queremos realizar. Si le colocamos un escaneo rápido o sondeo rápido, solamente va a buscar los puertos que tendría abiertos y nada más. Si tiene 5 puertos, nos va a indicar el número de puerto y el estado que está en Opera. Eso es todo. Pero si realizamos un escaneo intenso del sistema, además del número de puerto, nos va a llegar a devolver cuál es el servicio que se está ejecutando y cuál es la versión del sistema, de la aplicación o del programa que se está lanzando junto a ese tipo de servicio. Incluso si es que se chapulinearon y por probar levantaron un IIS en su máquina, también van a poder ver incluso la página o el sitio web que estaría funcionando a través de ese modo de servidor. Entonces, este escaneo de puertos con Zenmap o Nmap, dependiendo del tipo de profile que ustedes vayan a llegar a colocar, puede detectar desde solamente el número de puertos hasta versiones, servicios, programas, aplicaciones o incluso levantar una página o un sitio con su código que pueden llegar a visualizar. Entonces, los números de puertos obviamente se lleguen a asignar a cada aplicación que esté ejecutándose en el dispositivo. Ya saben que por defecto tienen un montón de servicios que sí o sí se levantan con la máquina. Es por ende entonces que cada uno debe llegar a determinar qué puertos son necesarios y cuáles no para estar cerrando de forma constante a través de algún script o incluso de forma manual. Entonces, la herramienta más utilizada para esto, como les dije, es Zenmap, el cual nos presenta un entorno gráfico para realizar esa evaluación, o el mismo Nmap que trabaja a través de interfaz de línea de comandos. Y hay varias respuestas comunes con las cuales nos podemos topar. Por ejemplo, el código abierto o aceptado, que es un servicio que está en modo escucha o está a la espera de alguna información. El de cerrado, denegado o sin escuchar, que simplemente cierra o deniega cualquier tipo de conexión. El de filtrado, eliminado o bloqueo, que no tendría alguna respuesta en el sistema. Entonces, tomando en cuenta de nuevo la imagen del referente que tenemos al lado derecho, nos indica, por ejemplo, que tenemos el puerto 22 que está utilizando el TCP, el está abierto, por ende está manejando el servicio de SSH, y en su versión nos indica que está trabajando con SSH en un sistema Raspbian 5
en su 6.7 de su versión. Ya todos conocen las Raspberry Pi, entonces acá nos dicen que ya está utilizando el Raspbian 5 para su conexión. Abajo nos está indicando cuál es su longitud de la clave RSA para el SSH y obviamente aquí nos dice que es un cifrado robusto. Abajo nos indica que se ha montado incluso un servidor o un sitio en el puerto 80 de HTTP, el cual lo montaron entonces en Raspbian con un servidor Apache con HTTPD en su versión 2.4.10. Más abajo podemos encontrar entonces que también hay un servicio de NetServer. Abajo nos indica la dirección MAC de la Raspberry. Nos indica que está corriendo una distribución de Linux 3.x o 4. Luego nos indica entonces cuál es su latencia en la conexión a la red, cuál es su número predictivo, obviamente, del número de secuencia que utiliza para TCP. Y más abajo nos indica cuál es el trazado o la ruta que llegará a seguir. Y obviamente, con lo que ya acá nos han indicado que tiene un servicio HTTP, es un hecho que más abajo, pero lo más arriba, debe estar el content type de todo lo que es la página web, colocando sus encabezados, el body, absolutamente todo. Entonces, ese tipo de escaneos es muy intenso, es muy bueno. Y acá ya es donde los atacantes o los ciberdelincuentes comienzan a utilizar información. Acá, por ejemplo, ya pueden ver que están utilizando el Raspbian 5, que es un sistema relativamente antiguo. En especial que está utilizando como base una distro de Linux en su versión 3 o 4. Entonces, con esto ya pueden comenzar a ver más o menos qué tipo de alternativas tendría para poder acceder. Si bien nos dice que está utilizando SSH con el Raspbian 5, acá ya nos han divulgado cuál es el sistema operativo y tendríamos que ver con lo que es un sistema antiguo, hasta dónde se va a llegar a actualizar y qué exploits podríamos nutrirnos entonces para explotar ese servicio. Peor aún, con lo que tiene un Apache, montar un servidor Apache en el puerto 80, ya podemos incluso colocar un sniffer y comenzar a monitorear todo el tráfico que ocurre en este sitio. Con lo que no están cifrándolo, entonces veríamos todo el texto en información plana. Y sería mucho más fácil entonces poder estar haciendo un check de todos los datos que están fluyendo de un punto a otro. Una herramienta tipo Wireshark entonces sería bastante funcional acá. Este tipo de herramientas, entonces, les repito, nos es bastante útil para poder recopilar información de un target, determinar qué tipo de servicios, aplicaciones o programas está trabajando en línea, qué puertos están utilizándose, y aquí entonces podemos determinar las herramientas que se pueden llegar a manejar. Muy bien. Ahora, los dispositivos de seguridad. En este caso hay algunas categorías a las cuales tenemos que hacer mención, comenzando por el buen router. Recuerden que en este caso, cuando hablamos de dispositivos de seguridad, van a ser dispositivos intermedios, que se van a encargar de hacer el filtrado o determinar mejores vías o rutas para conexiones a la red. Y en este caso, un router, recuerden que ese es su principal objetivo, poder determinar cuáles son las mejores vías, rutas o qué eventos han ocurrido para poder determinar por dónde tienen que enviar los paquetes para que viajen a red. Entonces, en este caso, además de ello, esos routers tienen algunas capacidades extras, donde puedes realizar el filtrado de tráfico a través de las listas de control de acceso, como les había mencionado. Hay otros routers tipo ASA, que son dispositivos netamente enfocados en la seguridad, donde en lugar de estar determinando cuáles son las mejores vías o rutas de acceso, su principal enfoque va a ser el filtrado de tráfico. Pueden montar algunos IPS o IDS. Recuerden que esos son los sistemas de detección y prevención de intrusiones que van a ir monitoreando en tiempo real todo el tráfico que está ingresando en esta red. Y si es que nota o ve algo inusual, inmediatamente comenzar a cerrar esos servicios. También permite hacer el cifrado de la información, crear túneles VPN para cada conexión que se puede llegar a manejar y también estar haciendo el monitoreo activo de ataques de denegación de servicios. Entonces, este tipo de dispositivos como son los ASAs de la serie 5000 para arriba, que son geniales, que son dispositivos relativamente económicos para redes medianas, pero brindan excelentes características a nivel seguridad. Luego tendríamos los firewalls, que como ya habíamos mencionado, sus características principales son realizar filtrados para obviamente estar eh, reduciendo el consumo innecesario de recursos de hardware en los routers y netamente se enfoque este firewall entonces a realizar todo ese tipo de mecanismos de protección de amenazas avanzadas en el sistema. Un IPS. Entonces, este IPS, como les dije, es un sistema de prevención de intrusiones. Va a ir monitoreando en tiempo real todo lo que ocurre en la red. ¿Qué significa?
A este IPS entonces es un sistema que yo puedo colocarlo entre mi router y mi switch. Muy bien. Entonces todo el tráfico, todo el servicio, toda la solicitud que llegue de mi router, antes de que ingrese como consulta a Milan, va a pasar por este IPS. Y el IPS entonces va a comenzar a monitorear todo el tráfico que ocurre en el sistema. Y le va a dar incluso seguimiento de qué acciones quieres realizar una vez que ya entra a la red. Cosa que si es que es configurado con alguna actividad sospechosa, por decirles, que alguien está justo queriendo ingresar al símbolo del sistema o al localhost, etcétera, a ciertos puntos, el IPS realiza alguna acción de forma inmediata. Lo banee, lo saque de la red o simplemente le coloque un honeypot para estar llevando su búsqueda a otro tipo de servicio. Obviamente, entonces, esos IPS, cuando se tiene de forma independiente como un hardware dedicado, es excelente. Son costosos, pero es mucho mejor. Se puede configurar dentro de lo que es un ASA o un router. En algunos dispositivos sí, en el ASA totalmente. El detalle está que con lo que es configurado en otro dispositivo, va a dar seguimiento a todas las conexiones. Por lo tanto, va a consumir demasiados recursos como RAM o CPU en todos los equipos por donde va a llegar a atravesar. Entonces, mejor es tener algo dedicado para evitar ese tipo de, perdón, ese tipo de latencias en las conexiones. Luego, el túnel VPN, que ya sabemos que es una red privada virtual, que va a permitir que conexiones WAN puedan emular como si estuvieran dentro de una LAN de forma segura. Entonces, en lugar de estar comprando o adquiriendo algunos VPNs, obviamente eso estamos hablando a nivel empresarial, este tipo de dispositivos pueden crear sus propios túneles de VPN habilitando y configurando incluso quiénes pueden conectarse y dando cierto tipo de nivel de privilegio. Ahora, no está de más siempre colocar algún tipo de anti-malware o antivirus. Por ejemplo, hay el Cisco Advanced Malware Protection, que es el AMP, que viene dentro de los mismos routers o firewalls o otro tipo de dispositivos, con el enfoque obviamente de poder realizar cierto tipo de detecciones a nivel de algún malware dentro de sus sistemas. Recuerden que los malwares no están diseñados solamente para Windows, para Linux, para Mac. También obviamente tienen el enfoque para los otros sistemas operativos. Y acá entonces tienen que comenzarse a quitar ese criterio de que varios dicen que Windows es el peor sistema, es el más inseguro. Y siendo bien realistas, ya hablando a nivel seguridad, ya con cierto criterio, Windows es el sistema más seguro. Por ende, todo su equipo de desarrollo es que se enfoca constantemente en estar realizando más y más protección en el sistema. Lo único que ese sistema obviamente lo están atacando demasiado. Porque saben que la mayoría, de forma global, de los usuarios domésticos utilizan Windows, Microsoft, entonces es la principal víctima que ellos quieren tomar acceso. En cambio, Linux o distribuciones de Unix, no, por ejemplo, Linux es mucho más utilizado para servidores. Por eso han debido escuchar bueno, el último ataque que ha ocurrido a los servidores con Linux ha sido hace 3 semanas, donde se han conectado a varios servidores de las empresas y han comenzado a dar de baja todos los recursos. Incluso les han inyectado un ransomware donde han visto infiltraciones y robo de datos de forma masiva a varios de sus clientes. Entonces, no por el hecho de que no se tenga demasiada noticia, porque en este caso Linux, por ejemplo, no es un sistema muy estandarizado para equipos de escritorio, no significa que es seguro, simplemente que no es puesto como un target de víctima para infiltraciones. De todas maneras, cuando un atacante quiere realizarlo, crea su pequeño script enfocado por ende a poder aprovechar alguna vulnerabilidad y se mete en el recurso. Y es mucho más sencillo porque obviamente, como saben, no tiene demasiados sistemas de protección. Así que entonces es un riesgo también para ellos. Muy bien. Muy bien, entonces además de ello, hay otros dispositivos de seguridad con los cuales nos podemos topar, que pueden incluir seguridad web, de correo electrónico, dispositivos de descifrado de la información, controles de acceso como ser servidores tipo radios para la autenticación, contabilización y autorización de la información, y otros sistemas de gestiones de seguridad, como ser montando un servidor de syslog para que nos vaya almacenando todos los eventos que están ocurriendo dentro de nuestra red o nuestra topología. Ahora, la detección de ataques en tiempo real. Primero, el ataque de día cero, que ahí habíamos indicado, donde el pirata informático va a explotar alguna falla en un software antes de que el creador pueda llegar a dar una solución. Obviamente, esta falla es detectada al mismo instante prácticamente que un programa
ha sido lanzado al mercado. Por lo tanto, entonces, para estar mitigando algunos tipos de ataques en tiempo real, es bueno hacer un escaneo en tiempo real desde el borde hasta el punto final en donde se establezca la conexión. Ejemplo, se tiene que realizar siempre un escaneo activo en busca de ataques mediante el firewall o dispositivos de IDS o IPS. Es decir, que se puede buscar activamente diferentes tipos de actividades en base a la intención de qué recursos o qué puntos nosotros tenemos que llegar a proteger. Ejemplo, póngase que estamos trabajando en Coca-Cola. Muy bien, la actividad puede ser de nuestros clientes de forma mundial que quieren acceder a nuestros servicios, promociones o están buscando algún tipo de dato. Un hit. Entonces puede acceder a nuestras páginas, a nuestros catálogos, a lo que sea realmente y va a funcionar todo bien. Pero si nos damos cuenta que hay un dispositivo, una máquina o varios dispositivos o varias direcciones que en lugar de estar viendo eso están comenzando a husmear en nuestro código HTML que puede estar en el sitio abierto o comienzas a ejecutar o lanzar algunos scripts, algunos JavaScript o está tratando de acceder a algún sistema o algo, entonces inmediatamente es donde tenemos que tomar alguna acción mediante nuestros IDS y IPS que se van a encargar de realizar ese tipo de variante. Muy bien. Entonces, la detección con conexiones a centros de amenazas globales en línea es importante. Por eso, entonces, siempre tenemos que basarnos más que en de dónde viene o cuál es la dirección IP en la intención que se está realizando. Es por eso entonces que incluso la misma inteligencia artificial que nosotros podemos configurar para mejorar el rendimiento y además mejorar la protección es ideal porque no se va a basar en sí en el programa que está utilizando, en la dirección IP o en la aplicación. Se va a basar netamente en un análisis de intención o como algunos programas lo dicen, en el análisis de sentimiento en base a qué actividades te quieres realizar, qué recursos quieres llegar a manejar y así entonces comenzar a hacer una detección en tiempo real para bloquear o simplemente incluso darle cierto tiempo para que nosotros también podamos identificar qué acción o qué recursos se está buscando para comenzar a tener mejor protección. Entonces, cuando uno llega a configurar algunas políticas de seguridad dentro de nuestros recursos, lo primero que tiene que hacer es ese tipo de análisis, determinar cuáles son los recursos que nosotros tenemos que proteger en la red, qué información tenemos que tener mayor cuidado, es mucho más sensible, y así entonces vamos a poder configurar el sistema basado en las intenciones que tenga una mejor protección en nuestro equipo. También, obviamente, podemos mencionar los ataques de navegación de servicio distribuido y respuestas en tiempo real. Recuerden que en este caso el D2 es una de las mayores amenazas a nivel de ataque, que puede paralizar a servidores de Internet y toda la disponibilidad dentro de la red en cuestión de segundos, dependiendo obviamente de todos los recursos que nosotros tengamos de protección. Recuerden que esto se origina desde cientos o miles de dispositivos zombies o varias botnets y eso entonces puede llegar a generar como si fuera un tráfico legítimo. Basado en la intención, es mucho más sencillo de poder detener ese tipo de ataques. De todas maneras, para poder detener ese tipo de ataques como la denegación de servicios, quiero que tomen en cuenta que no es sencillo. Por más que estemos utilizando basadas en las intenciones o ampliemos el hardware o otro tipo de cosas, aún así no lo vamos a poder detener ese tipo de ataques en, qué sé yo, por decirles, en 10 o 5 minutos ya no vamos a sufrir el ataque y ya está todo normal. No, es una guerra bastante, bastante pesada, en especial si alguien ya se ha metido a tratar de dar de baja a un servicio, a todo un sistema, imposible que por más de que nosotros subamos el hardware en nuestro servidor y con eso se vaya ahuyentando. No. Lo primero que van a hacer ellos es que van a aumentar o van a incrementar el volumen de su enjambre. Entonces, para poder realizar no detección, sino para poder detener este ataque, puede llegar a demorar incluso semanas. Y en ese tiempo hay que tomar en cuenta que hay muchas pérdidas obviamente, de ingresos para la empresa que está presentando algún tipo de servicio. Así que entonces, tiene que siempre estar monitoreando, tratar de basarse en la intención de lo que tiene sus recursos y monitorear. Mientras antes puedan hacer la detección en tiempo real de ese tipo de intrusiones, va a ser mucho más fácil poder detectar y detener esas incursiones en tiempo real. Luego, la protección obviamente contra el malware. Acá podemos tener varios beneficios de lo que es el mismo AMP.
Y aquí en este caso podemos estar manejando, gracias al monitoreo de la información, ver qué recursos, qué malware o qué tipo de infiltraciones pueden ocurrir en nuestro equipo. Recuerden que hoy en día el malware es su principal objetivo es poder robar datos, obtener algún tipo de información a largo plazo. Ya no solamente agarrar y dañar el sistema, sino que ellos quieren obtener beneficio entonces a largo plazo. Por lo tanto, entonces, hay varios equipos de centro de operaciones de seguros que podemos llegar a utilizar, donde va a ser capaz de poder obtener datos más precisos y procesables. Hay obviamente también en AMP algunos equipos de respuesta ante incidentes, ya que estos van a llegar a utilizar información forense para poder comprender más rápido el comportamiento sospechoso que ocurre en el equipo. Es decir, si digamos, un ejemplo X randómico se dedica más a la informática forense y se dan cuenta que a un servidor lo han matado por completo a través de un tipo de ataque. Entonces pueden utilizar la forense para recopilar datos y poder determinar en realidad qué acciones han realizado y cómo han fundido al servidor. Y así entonces poder utilizar diferentes técnicas. También obviamente pueden utilizar un equipo de inteligencia de amenazas que trabaja de forma proactiva dentro de la infraestructura de seguridad. Y también obviamente hay un equipo de ingeniería de infraestructura de seguridad, el cual se va a encargar de tomar diferentes medidas de manera rápida y automatizada para tratar de acceder entonces a ese tipo de recursos y siempre con la finalidad de poder proteger a toda su información con la cual estarían trabajando. Vale, perfecto. Ahora, ¿cuáles serían las prácticas recomendadas que nosotros podemos mencionarles para poder llegar a utilizar esos recursos? Permítame un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, algunas prácticas recomendadas serían siempre estar realizando una evaluación de riesgos. Por ende, entonces, dentro de las políticas, se tienen que determinar muy bien y conocer el valor de toda la información o de todo el sistema que nosotros vamos a proteger, para así poder entender muy bien en dónde tenemos que colocar nuestro principal enfoque para la protección de los datos, dónde deberíamos comenzar a utilizar mayor cantidad de recursos para esa protección y así justificar los datos, los gastos de seguridad. Crear una buena política de seguridad donde se implemente de forma clara y precisa todas las reglas que se van a utilizar, deberes y sanciones para toda la estructura. También, obviamente, implementar diferentes medidas de seguridad física, armando diferentes gabinetes, estructuras, zonas de trampa, para que no sea tan fácil acceso, valga la redundancia, el acceso a nuestros servidores o a nuestros sitios que nosotros vayamos a utilizar. Luego, medidas de seguridad de los recursos humanos, donde cada usuario, cada empleado debe estar bien registrado, identificado y en varias ocasiones investigado en base al tipo de información que éste llegue a manipular. Siempre realizar y probar todas las copias de seguridad que vamos a implementar. Mantener parches y actualizaciones de seguridad lo más actualizado posible, pero también en eso tiene que tener mucho criterio que no por defecto absolutamente todos los sistemas deberían tener actualización automática. Van a haber equipos que necesitan, por ejemplo, que no se deban actualizar a través de que pueden tener aplicaciones o programas que utilizan recursos específicos con algún tipo de versión de aplicación. Por ejemplo, con un framework 3.2 que solamente es activo para Windows 8 o 8.1. Y con los nuevos frameworks entonces no podría ser funcional. Entonces hay que determinar también qué aplicaciones pueden o no estar manejando algunas actualizaciones. Siempre es bueno estar realizando un empleo de controles de acceso, probar las respuestas ante incidentes con regularidad. Digamos que nosotros tenemos el incidente de filtrado de los datos, estar haciendo entonces la prueba a través de algunas técnicas que nosotros hemos podido simular. ¿Qué mecanismos o qué acciones realizaríamos en caso de este tipo de evento? Y probar realmente que funcione, ¿no es cierto? Luego implementar alguna herramienta de administración, análisis y monitoreo de la red tipo Sniffer
que estén monitoreando y estén sacando entonces líneas de tiempo en horas pico de tráfico para determinar cuál es el tipo de información redundante que se maneja de forma regular, cuál es el- la actividad regular que puede existir en nuestra red en horas pico y así entonces nosotros trazar ciertas líneas de tiempo para poder entender cómo es el tráfico normal o regular en nuestro sistema. Implementar en lo posible buenos dispositivos de seguridad en la red, con routers, firewalls de próxima generación y tener configuraciones exactas. Implementar también soluciones integrales de seguridad en los puntos finales, como algún tipo de antimalware o otro mecanismo de protección. Y lo más importante, la capacitación o educación a los usuarios, ya que son ellos la principal brecha de inseguridad. Si todo lo demás tenemos excelentemente bien configurado y puesto en nuestros equipos, pero no nos tomamos la molestia de poder capacitar a los usuarios, nuestro sistema va a ser demasiado inseguro y constantemente va a sufrir diferentes tipos de ataques y amenazas. Así que con una buena capacitación a los usuarios es excelente. Y no se limiten a solamente explicarles, por ejemplo, ¿saben qué es usuarios? Esta es la red y así están atacando, pero ustedes tienen que evitar conectarse a este tipo de sitios para que no tengan, no estamos sufriendo entonces infiltraciones. Listo. Los usuarios nunca les van a dar bola, no les importa, para nada. Se llegan a dormir, incluso han visto en el Parlamento, hasta ellos están durmiendo cuando se les explica algo, peor a los usuarios o a los empleados. Entonces, la mejor manera de captar su atención es colocarles una alerta. Y la alerta no basa tanto en que, miren, ustedes con Facebook van a poder hacer así o les están robando los datos así. No. La mejor alerta que pueden colocar a los empleados son primero indicando las sanciones. Por ejemplo, ¿saben qué pueden comenzar? Al momento que exista algún tipo de infiltración y se detecta que ustedes son los culpables, la sanción puede ser, por decirles un ejemplo, desde una multa de 500 bolivianos hasta la pérdida de su trabajo o alguna demanda. De sí van a comenzar a parar un poco el oído y van a comenzar entonces a tomar atención. Y también, como les dije, tiene que haber sanciones, cosa de que si es que ocurre algún tipo de actividad sospechosa, ellos ya van a saber que hay sanciones para ellos. Entonces tienen que tener cuidado con la información que van a estar manejando. Y al momento entonces que se cumpla esa sanción, ellos ya no pueden estar indicando o lavarse las manos y decir no era mi culpa, sino que les caiga todo el peso ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vámonos al enfoque conductual de lo que es la ciberseguridad. Primero, el bootnet. Ya habíamos indicado que un bootnet es un grupo de dispositivos infectados que se van a encargar entonces de dar de bajo un servicio. Entonces, el bootnet es un grupo de bots que se conecta a través de Internet, el cual es controlado por un individuo o un grupo de individuos malintencionados. El bot, que es diferente, suele infectarse al visitar un sitio web, abrir un archivo adjunto o simplemente acceder a algún archivo multimedia infectado y así el dispositivo ya quedaría parte de ese enjambre. ¿Ok? Entonces, de eso les decía. Al momento de que accedan a cualquier página o sitio sospechoso, solamente dar un clic al enlace, inmediatamente ya su sistema puede verse involucrado o vulnerado, ya que en ese sentido los atacantes al querer crear su enjambre de botnet, su principal meta no es comenzar a acceder a su información. Lo único que quieren es dejar un backdoor y poder utilizar los recursos de hardware de esa máquina para que ésta pueda ser partícipe, por ejemplo, en un ataque de negación de servicios. Eso es lo que en realidad quieren esos individuos. Entonces, por ende, es mucho más difícil poderse dar cuenta ese tipo de actividad porque el atacante simplemente se va a conectar a nuestro sistema, va a dejar un pequeño programa y listo. No va a realizar nada más. En cuestión de segundos, entonces, nuestra máquina ya se vería infectada. ¿Cómo se pueden dar cuenta entonces de si hay alguna actividad o qué es lo que estaría ocurriendo en sus recursos? Por ejemplo, puedo venir acá al símbolo del sistema, lo ejecuto siempre como administrador y puedo colocar el comando netstat. Este comando netstat tiene múltiples variantes, pero si no lo coloco en ningún atributo, inmediatamente me muestra todas las conexiones activas que tiene en ese momento. Al lado izquierdo está el protocolo que se está utilizando. Luego viene la dirección local, es decir, la IP de nuestro dispositivo. Aquí está trabajando en nuestro localhost. Luego aquí está mi máquina, con qué puerto está utilizando. Al lado tenemos la dirección remota y el estado.
Entonces podemos ir viendo todas las conexiones. Como pueden ver, incluso en mi navegador, tengo establecido el servicio de WhatsApp Web. Acá tengo otra conexión. No sé a quién estaré conectándome. Entonces, yo puedo cerrar por completo todo mi navegador y por ir viendo entonces qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Por ejemplo, no detecto exactamente a dónde o qué está haciendo en esta dirección IP. Yo tal vez lo veo como sospechosa. Entonces la copio, voy a mi navegador, voy a utilizar el whois y en el whois entonces vuelvo a colocar la IP. Y acá me va a indicar entonces de quién es. Vean que en este caso me dice que esta IP pertenece a la RIR de Microsoft Corporation, ¿no? A pesar de que no me estoy conectando en ningún momento a Microsoft, recuerden y repito, Microsoft constantemente está capturando información de toda la actividad que realizan sus usuarios. Entonces, está recopilando un poco de nuestros datos a través del mismo update o toda la operación que se maneja. Vale, digamos ya han visto eso. Nos parece sospechosa esta otra IP. La copio, la pego y de nuevo vuelvo a buscar. ¿Ve? Nos dice que también es de Microsoft, pero para los servicios de SN Network, para el tráfico de los DNS que estoy manejando. Esta otra IP. Entonces así pueden ir viendo toda esa actividad. Aquí estoy tranquilo porque obviamente está registrado como en la RIR, un servicio oficial de Microsoft. Si acá colocara la IP, por ejemplo, 209.165.201.1, por decirles algo, ¿ve? De Icon Network que nos indica que este es el servicio. Si nos dijera que al colocar esta IP no tiene ningún RIR, no tiene ningún registro ni nada, es un servidor entonces sospechoso, ¿no es cierto? Si fuera un servicio activo de cualquier plataforma o página, tendría su registro. Entonces, puede ser un servidor maligno. Lo único que haríamos simplemente agarrar, por decirles, este servicio, detectamos que estamos en el puerto 5871 y lo único que haríamos es matar este puerto. Pueden crear un firewall para hacerlo más sencillo o simplemente indicar el número de PIT y utilizar el comando kill. Ya saben que este comando kill les va a permitir matar por completo algún servicio que ustedes estarían trabajando. Entonces, esa sería la forma más sencilla y rápida que tendrían de procesos, utilizando esa serie de comandos. Ahora, si tienen un poco de conocimiento en otros lenguajes de programación, pueden crear obviamente un pequeño script, como les he mostrado anteayer, si no me equivoco, que haga un escaneo de puertos activos con las conexiones e incluso haga un registro en la RIR. Y si es una página, un sitio que no tenga registro, inmediatamente comenzar a matar el servicio. ¿Comprendido? Sí. Muy bien. Ahora, la cadena de custodia de la ciberdefensa. En este caso, cuando hablamos de la cadena, nos indica que es una etapa o una serie de etapas o pasos de un ataque a los sistemas informáticos, donde el primer paso es el reconocimiento, donde, siendo realistas, el paso uno y 2 son los que llegan a demorar más tiempo que la entrega o la misma explotación, ya que en la fase de reconocimiento vamos a recopilar la mayor cantidad de información posible de un target que nosotros tengamos. Realmente la mayor cantidad de información posible. Nos vamos a nutrir entonces de ingeniería social, de búsquedas en la web, en redes sociales, absolutamente en todo lado. Nombres, cuentas, carnets, teléfonos, actividad normal, qué actividad realiza en sus redes sociales, información de sus allegados, todo, con la finalidad de poder armar, por ejemplo, diccionarios con posibles contraseñas frecuentes que éste puede llegar a implementar, posible actividad o sus allegados a nivel familiar que podamos utilizar como una posible brecha de inseguridad para hackearlo a la persona o al individuo o a la empresa y nos divulgue información. Entonces, la recopilación de información es lo que llega a demorar mucho más. Puede pasar desde un día, en el mejor de los casos, hasta incluso semanas para captar la mayor cantidad de información y dar un buen seguimiento al individuo. Una vez ya se recopila toda la información posible, ya viene la fase del armamento, donde en base a la información vamos a comenzar a hacer un escaneo activo de todo lo que ese usuario, el sistema o la red llegue a representar.
Entonces, generalmente, en base de toda la información que hemos recopilado, vamos a poder ir viendo entonces qué tipo de exploit y carga maliciosa podemos utilizar para aprovechar esas vulnerabilidades. Y lo ideal, como les dije, siempre va a ser que cuando nos armemos, crear un escenario ficticio de esa misma entidad, ese entorno, para comenzar a realizar entonces nuestros exploits y poder ver si es que van a funcionar la carga que queremos realizar. Al momento entonces de la recolección de la información, no es solamente ver vulnerabilidades, también se tiene que ver qué sistemas de protección se está utilizando. Porque de nada serviría, por ejemplo, detectar, tiene el puerto 80, tiene el puerto 21, tiene el puerto 20, el 16 totalmente abiertos. Listo, fácilmente con un SSH ya está. Pero hay que ver qué método de protección tiene. Si, qué firewalls, qué anti-malware, qué antivirus, todos los sistemas de protección que somos capaces de recopilar entonces como datos. Y eso entonces nos va a permitir, muy bien, queremos entrarnos por HTTP, pero el principal mecanismo de seguridad que tiene este sistema, el antivirus lo podemos dar de baja rápido, pero sería el Smart Screen. Entonces, ¿cómo damos de baja este Smart Screen antes de que nosotros hagamos la entrega de este exploit? Porque si no lo detecta, le va a avisar al target entonces que estamos tratando de realizar alguna actividad y se va a frustrar todo nuestro plan. Por eso entonces nos sirve generar un escenario virtual de cómo se encontraría más o menos, cómo está previsto verse el sistema víctima y ahí comenzar entonces a realizar todo tipo de emulación. Si es que no hemos tenido la opción o la oportunidad de poder ver los mecanismos de seguridad que ese sistema se está planteando, entonces nosotros tenemos que generar más o menos cómo esperamos en base al comportamiento y por eso viene la colección de información. Si el target es una persona X, y nos damos cuenta que al momento de buscar su información tiene cierto conocimiento en infraestructura, en redes o tiene conocimientos en tecnología, entonces lo mínimo que deberíamos esperarnos es que debe tener un firewall y un buen anti-malware de protección en el equipo. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer esa entrega maliciosa para que si es que yo envío, por ejemplo, una APK, un punto .exe, al momento que sea ingresada en el sistema, no lo detecte. Porque si tiene un firewall o un antimalware mucho más robusto, por más de que entregue un troyano, lo va a detectar en el Smart Screen y me lo va a dar de baja. Entonces, lo ideal sería mandar un script sencillo, legítimo, que no llegue a presentar grandes actividades como una foto, una imagen, donde se incruste algún código malicioso, y con ese script dar de baja a todo el antivirus, antimalware, Windows Defender, el firewall, absolutamente todo. Cosa que después ingrese desde nuestro exploit y podamos realizar ya la carga maliciosa de él que vamos a realizar. Para eso entonces nos sirven esos escenarios. Entonces, una vez ya hecho la prueba y determinado qué acción podemos realizar en caso de que algo falle, ya viene la fase 3, la entrega o el envío del exploit y la carga maliciosa junto al payload. ¿Ok? Entonces, ya una vez determinado cómo vamos a realizar la carga, a través de un correo, un PDF, una imagen, un enlace, un texto, lo que sea, se realiza la entrega. Una vez ya se entrega, entonces, y el objetivo ejecuta el exploit, ya simplemente vamos a comenzar a hacer la instalación del malware y crear un backdoor, una puerta tercera, para que tengamos el control de acceso las veces que sea necesario. Una vez entonces ya tenemos el backdoor agregado, se va a ir a la fase de comando y el control, donde desde otro dispositivo vamos a tener acceso a esos recursos de manejo. Muy bien. Luego, simplemente vamos a realizar las acciones necesarias de actividad maliciosa. Una vez ya hecho todas las acciones necesarias, para que no se den cuenta que nosotros hemos estado husmeando ahí adentro, ya que ahí es donde se comienza a hacer el borrado de todas las huellas. Tienen que eliminar en el visor de eventos, por ejemplo, todas las actividades que han realizado. Si se dieron cuenta, y lo ideal sería que primero busquen eso, si tienen servidores tipo syslog, ingresar a esos servidores y comenzar a borrar las actividades que han tratado de realizar ahí. Por ejemplo, el dado de baja de sus sistemas de protección, qué comandos han utilizado, qué información han copiado, todo eso. El detalle es borrar todas las huellas posibles. Y obviamente no se tiene que hacer de una forma, por decirles, medio tonta. Ejemplo, vean que voy acá, me voy al administrador o a visor de eventos, y dentro de ese visor de eventos entonces voy a poder encontrar todas las actividades que ocurren en mi sistema. Voy al registro de Windows
Y en seguridad, por ejemplo, aquí me avisaría si se ha dado de baja a mi antimalware, mi antivirus, o en aplicaciones, tal vez alguna aplicación que se ha ejecutado, ¿ven? O incluso mensaje de error de ofimática cuando lo he abierto. Entonces, algunos novatos lo primero que hacen se ponen nerviosos y para borrar sus huellas, clic derecho, vaciar registro, borrar. Y lo borraron todo y lo dejan ahí. Si bien puede parecer, pero lo han borrado. Se recupera esto y fácilmente van a poder determinar o regenerar todos los eventos. Entonces, para nada sería lo ideal. El punto sería tratar de acceder, por ejemplo, a este, simplemente ver a propiedades del evento, ver en qué ubicación está nuestro registro y dentro del registro, por ejemplo, dentro de este regedit, hacer la modificación del registro para que no detecten la actividad que hemos hecho y cambiar entonces esa información por otro tipo de dato. Y así vamos a pasar lo más desapercibidas posibles que estaríamos realizando. Parece sencillo, parece una actividad que se puede realizar en media hora y ya está. Como les dije, toma bastante tiempo. Entonces, todo esto, el éxito de todas esas instrucciones va a basarse en el reconocimiento y el armamento. Esos son los pilares fundamentales. Después, para la entrega y la explotación, es mucho más sencillo porque ya tenemos toda la información bien detallada que puede ser funcional para ese tipo de infiltraciones. Muy bien, perfecto. Luego, ahora, ¿cómo sería entonces la seguridad basada en el comportamiento? A nivel de ciberseguridad, lo ideal sería que nosotros podamos colocar en los entornos un honeypot. Recuerda que ese honeypot es similar a colocar como un señuelo, una carnada para los atacantes y poder nosotros entonces determinar qué cosa, cuál es el comportamiento que estos realizan en esta red, qué están buscando, qué tipo de información, por dónde están navegando. Y más allá de ello, si nosotros ya hemos dicho que la seguridad de nuestra red es muy buena y estamos protegiendo todos los recursos, al momento que coloquemos un honeypot, algún atacante se va a infiltrar en la máquina. Y este va a tratar de acceder a otros subrecursos. Entonces ahí también vamos a ponernos a dar cuenta si realmente todos los mecanismos que hemos utilizado son correctos y estamos evitando entonces incursiones innecesarias. Entonces, este honeypot es muy bueno. Gracias a este vamos a poder proporcionar visibilidad en base a la información, al contexto, a la captura, registro y análisis del comportamiento que los atacantes podrían realizar para el acceso a nuestra información. Muy bien. Entonces, es excelente y un buen mecanismo que pueden utilizar para la detección y protección de su sistema basada en el comportamiento. Junto a ello, entonces, podemos hacer mención al NetFlow, que se encarga de recopilar información sobre los datos que fluyen a través de una red, donde estaríamos hablando que hay componentes importantes en la detección y el análisis basados en el comportamiento, ya que nos va a ayudar a establecer comportamientos de referencia de cómo se va a manejar. Por ejemplo, podemos realizar inspecciones en bases a direccionamiento IP de origen o de destino, a números de puerto, a protocolos que utilizaría la capa 3 para el envío de información, a calidad de servicios o incluso a las interfaces donde llegarían a utilizar esos recursos. Ahora, ¿cuál sería el enfoque entonces de Cisco hacia lo que es el impacto de la seguridad? Aquí entonces hacemos mención a CERT, que es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, el cual ayuda a garantizar la conservación de la empresa, el sistema y los datos mediante la realización de investigaciones exhaustivas sobre los incidentes de seguridad informática que podría llegar a ocurrir. Entonces, este va a proporcionar evaluación proactiva de amenazas, planificación de mitigación, análisis de tendencias de incidentes y va a ir revisando de la arquitectura de seguridad. Entonces, es decir, es realizado en conjunto por las organizaciones como UCERT, AppCert, CERT-UI, el FIRS o incluso de Software Engineering Institute, que todos esos van manejando sus propios equipos de análisis de amenazas y de forma conjunta crearon la CERT, que se encarga netamente entonces de estar promoviendo un equipo de respuesta ante incidentes. Es decir, por ejemplo, digamos nosotros somos del CERT, detectamos una amenaza el día de hoy a través de la iOS de Cisco. Lo publicamos, lo indicamos a los otros usuarios y ellos comienzan a monitorear entonces con sus propios equipos qué otras actividades sospechosas han detectado.
Recopilamos toda la información, obviamente eso debe ser lo más pronto posible, y lanzamos directamente una publicación. Por ejemplo, se ha detectado a través del CSI que se detectó la amenaza 1001. Esta amenaza 1001 entonces data de que en la imagen de Cisco se ha detectado el error al momento que uno quiere conectarse, es de ahí. Entonces, esa es decir, la que se encarga de poder anunciar todos los nuevos eventos de inseguridad para programas, aplicaciones, redes o infraestructuras. Muy bien. Ahora bien, el libro de jugadas de seguridad. Este libro de jugadas es como una Biblia que toda la gente llega a manejar, ya que se encarga de recopilar o una recopilación de consultas repetibles contra fuentes de datos de eventos de seguridad que conducen a la detección y la respuesta de incidentes. Entonces, ¿qué se necesita lograr para ello? Primero, detectar cuáles son las máquinas infectadas con algún tipo de malware. ¿Qué actividad sospechosa de la red se ha llegado a detectar? Detectar los intentos de autenticación irregulares para el acceso a nuestro sistema. Tratar de describir y comprender cuál es el tráfico entrante y saliente irregular que se ha detectado. Proporcionar información resumida, incluyendo tendencias, estadísticas y recuentos de la información. También, obviamente, va a proporcionar acceso rápido y utilizable a estadísticas y métricas de acceso, el cual nos va a ayudar a correlacionar eventos en todas las fuentes de datos relevantes. Entonces, este libro de jugadas de seguridad, vamos a poder ver entonces las máquinas infectadas, actividad de la red, y en base obviamente a estar graficando de dónde viene todo, va a ser mucho más fácil poder determinar qué acción deberíamos realizar, qué deberíamos proteger, cuáles son las estadísticas de métodos de acceso. Y realmente entonces, si todo nuestro entorno está trabajando al unísono, y va a ayudar a proteger todo con el todo. Ahora, ¿cuáles serían las herramientas para la prevención y detección de incidentes? Lo primero que mencionaríamos es el CIEM, que es la gestión de eventos e información de seguridad, el cual en sí es un software que recopila y analiza alertas de seguridad, registros y otros datos históricos y en tiempo real para los dispositivos de seguridad en la red. También tendríamos el DLP, que es la prevención de pérdida de datos, el cual va a evitar que los datos confidenciales sean robados o puedan escapar o filtrarse de la red. Obviamente para eso se realizan diseños para monitorear y proteger los datos en los tres estados diferentes. Luego tendríamos el motor de servicios de identidad de Cisco, el Cisco ISE, junto con el servicio de TrustSec, que utiliza netamente el enfoque de políticas de control de acceso basado en los roles que los usuarios implementarían. Además de eso, podemos utilizar, como les había mencionado, los IDS y los IPS. El IDS es el sistema de detección de intrusiones, el cual normalmente se lo coloca fuera de línea. Su objetivo es solamente monitorear lo que ocurre en la red. Es decir, de forma activa, va a acompañar a cada paquete que va a fluir en esta red. No previene ataques, solamente detecta y registra. Cosa de que si es que detecta o registra alguna actividad sospechosa, informa a un IPS o a un sistema, que es mucho más pesado, el cual su enfoque es entonces ya poder prevenir una intrusión. Entonces, ni bien uno llega a detectar, va a prevenir realizando alguna regla positiva en coincidencia de la firma. Por ejemplo, puede mandarlo al limbo de la net o simplemente puede negar alguna conexión o lanzar un honeypot para detectar más actividad que éste quisiera realizar. Hay algunos sistemas bífidos de IDS e IPS. ¿Por qué? Porque como les dije, tanto el IDS como el IPS va a ir monitoreando de forma activa todos los paquetes que llegan a nuestros recursos. Pónganse que lo hemos configurado dentro de un router. Entonces, este va a consumir la RAM y el procesador de nuestro enrutador. Y por cada paquete, entonces, va a llegar a sobrecalentar y va a tener demasiada latencia en nuestra red. Entonces, lo ideal, si es que queremos monitorear con esto, es tener un equipo específicamente diseñado para ese tipo de análisis. A pesar de eso, va a seguir consumiendo ancho de banda y recursos en la red. Entonces, por lo general, llegan a utilizar un IDS para solamente detectar y registrar actividades sospechosas, ya que ese no va a consumir demasiados recursos. Y cosa que cuando detecta alguna actividad sospechosa, recién invoca al IPS
Porque el IPS tiene con lo que en ese instante que llega a detectar alguna actividad sospechosa, ya está cargando entonces la carga, la aplicación o lo que tiene que realizar. Entonces tiene un bulto extra, por decir, ese momento de realizar el monitoreo. Entonces, lo ideal sería simplemente un IDS para que detecte y registre, y el IPS recién sea invocado en el momento que se detecte alguna actividad. Y así, por lo menos, en lo más posible, estar evitando el consumo de todos los recursos en nuestro equipo. Y aquí entonces pueden ver como en una tipo de gráfica cómo se realiza esos eventos. El IDS entonces puede venir conectado a nivel de capa 2 o en la capa de acceso para hacer el monitoreo de toda la información que está viajando a nuestra red. En cambio, el IPS viene entre el router y el switch. Incluso puede venir detrás de nuestro firewall para comenzar a analizar todo lo que ocurre en el sistema. Eso es ideal, obviamente, para redes empresariales o redes medianas a grandes. Para las redes pequeñas no se les recomienda demasiado porque, como les dije, a nivel costos es bastante elevado esos recursos. Lo podría mejorar simplemente configurando algunos firewalls o ACLs en algún enrutador que ustedes quieran tener de acceso a su servicio. Muy bien. Entonces, con eso habríamos concluido nuestro módulo número 4. No sé si alguien tiene alguna consulta o preguntas respecto a todo lo que vimos hoy, antes de finalizar la sesión. Todo claro, gracias. Ok. Ingeniero, Sí. ¿cómo está? Buenos días. Una consultita en el esquema de IPS, hace un slide atrás, eh, nos mencionaba para redes corporativas, es muy bueno, sería necesario utilizar estas dos. La arquitectura, ¿cómo sería? ¿No? Utilizando las dos IDS y IPS, y más o menos cuánto de latencia o cuánto de tiempo demoraría, digamos, en analizar esos paquetes que van entrando a nuestra red, o de qué depende. Ya, ok. Si vas a utilizarlo, como decimos, ideal utilizar IDS e IPS, es integrando en un mismo sistema. No es que lo vas a tener un IPS aparte y un IDS aparte. Viene integrado en un único dispositivo. El punto crucial o lo ideal en donde tendrías que colocarlo a nivel físico es en la conexión a tu red LAN, del router a tu LAN. Si tienes un firewall, después del firewall. Si no tienes el firewall, entonces directamente viene tu IPS para todos los sistemas de protección. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿en qué tiempo? El análisis que se realiza de cada uno de esos paquetes es en milisegundos. O sea, es prácticamente innotorio el tiempo que se llega a generar. El detalle radica en el consumo de la información. Cuando uno comienza a trabajar en infraestructura en la red, sabes que puedes estar viajando miles y miles de paquetes. Si por paquete consume 0.1 milisegundos, en miles entonces ya llega a repercutir y traga todos los recursos en el sistema. Sabes bien que en un router no tiene demasiada potencia en RAM ni procesador, en especial si son equipos antiguos, peor aún, siempre va a estar manejando a través del plano de control y del plano de datos toda su información. Entonces, el plano de control es donde se va a llegar a saturar. ¿Ok? Entonces, si es que tienes equipos relativamente antiguos en tu infraestructura, digamos, vamos a hablar de Cisco, el 4321, 4221 con unas imágenes de iOS 12 o 13 para atrás, entonces van a estar todavía manejando el plano de control y el plano de datos a la par. El plano de control entonces se va a saturar y tu red va a estar sumamente lenta a través de la protección que estarías implementando. Va a generar demasiada latencia. Sus latencias pueden estar entre unos 400, 600 milisegundos por cada paquete que vas a estar enviando. Entonces, hay una latencia bastante notoria al respecto. Ahora, si tu infraestructura tiene equipos relativamente modernos, donde el plano de control está descentralizado a través de DNA centers o incluso a través de SDNs, sería mucho mejor, ya que el plano de control va a estar totalmente liberado y el plano de datos va a ser el único encargado de realizar el envío y registro de los paquetes. Entonces es ahí donde el plano de control se libera y puede administrar mucho mejor esta carga de los IDS e IPS. Mucho va a depender también del tipo de arquitectura, qué tipo de router switches estás utilizando y cómo estás distribuyendo todos esos datos. ¿Te quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Genial. ¿Alguien más?
Inge, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, una consulta, Inge. O sea, no basta con tener un firewall y un switch, tiene que haber un sistema de IDS y un EPS para una protección, ¿verdad? Sí, y aún así tengas el IDS e IPS, te voy a decir lo mismo, no basta. Siempre tienes que apuntar a tener mayor protección. Hay un dicho que se dice en la red que así puedes incrementar un 1% en protección de tu red, es excelente. Tiene que tomar el mismo concepto a nivel general. Por ejemplo, si yo voy a construir un cuarto, así yo me pongo de albañil o arquitecto y quiero construir un cuarto, hasta comprar los ladrillos, edificar, armar todo, fácilmente me puedo demorar unas 2 o 3 semanas. Pero si yo me canso y quiero derrumbar el cuarto, agarro un combo, lo que sea, y lo puedo romper por completo en cuestión de minutos y exagerando horas. Es prácticamente el mismo concepto que nosotros tenemos en la red. Puedo demorarme toda la vida en armar lo mejor posible toda mi infraestructura de la red, pero siempre va a venir alguien que lo puede romper en cuestión de minutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Les dije, lo ideal es tener buenos sistemas de seguridad, IDS, IPS, firewall, listas de control de acceso, protección en los sistemas y demás. Entonces, donde nosotros tenemos que enfocarnos un poco más es en la capacitación en todos los usuarios finales. Si ustedes están de administradores y hacen la típica que todo administrador hace, no habla para nada con ninguno de sus usuarios y solamente se encarga de configurar ACLs, firewalls o crear una listita blanca o negra de todos los sitios que pueden conectarse y ya está. Pero en su vida han hablado o han capacitado a los usuarios finales o a los empleados, indicándoles que no pueden conectarse al servicio, no deben hacer esa actividad, no deben abrir enlaces. Si no están haciendo eso, están fallando por completo a nivel administrador de seguridad. Entonces, si tienen acceso en capa 2 o digamos los switches están en un lugar muy abierto, su sistema está totalmente vulnerable. Si no están capacitando a los usuarios o los usuarios en sí no saben qué deben o no realizar como actividad en su red o no tienen una buena política de controles de seguridad, también su red es totalmente deficiente. Pueden tener los equipos de más alta gama, más actuales, con ultra protección, pueden gastar millones de dólares, pero si en capa 2 para abajo no han hecho nada, su sistema es totalmente inútil. Gracias, ¿Comprendido? gracias. Sí, Genial. muchas gracias. ¿Alguien más? Una consulta, ingeniero. ¿A qué se refiere en capa 2 más? Capa 12 son las capas de acceso, la capa de switch. Los switches se acuerdan que solamente se encargan de generar o de tomar la información. Por ejemplo, si yo agarro capa 2 y ayudo a establecer una conexión, simplemente al conectar un cable Ethernet ya tengo conexión a la red. Obviamente el switch está conectado a un router, ¿no? Entonces la capa 2 simplemente es una capa de distribución que se encarga de reenviar la información o de generar la señal para poder viajar un término más largo. Entonces, si algún atacante tiene acceso a un switch y conecta su cable y el switch no ha sido configurado con nada, va a poder monitorear todo el tráfico en la red. Y peor, si en lugar de un switch tienen un hub que también es en capa 2, este es capaz de distribuir todos los paquetes que lleguen a este equipo por todos sus puertos. Entonces, pónganse que yo envío un mensaje al gerente y estamos utilizando un hub para la distribución. Entonces, ese paquete o esa información que yo estoy enviando, todos los equipos que tengan una conexión a ese dispositivo lo van a recibir. Entonces, si hay alguien que tenga un poco de conocimiento en redes, va a captar esa información, va a comenzar a agruparla y va a poder entonces ver el archivo que les estaría enviando. Entonces, en capa 2, si alguien tiene acceso a nivel atacante, va a poder realizar cualquier acción que necesite. Por eso, capa 2, capa 1, que es el usuario, sí o sí hay que tener más protección. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Inge, quería hacerle la consulta sobre una situación en la institución en la cual yo trabajo. El dilema es que proporcionan Wi-Fi, tienen access point para Wi-Fi para docentes y estudiantes,
pero cuando te conectas a esa red Wi-Fi, te tienes que loguear con un usuario y contraseña. Pones el usuario y contraseña y te lleva directamente a la página web de la institución. ¿Es eso qué tipo de amenaza sería o qué tan bueno es, qué tan malo es? A ver, déjame ver si te entiendo. Hay un punto de acceso. Cuando se conectan a ese punto de acceso, lo primero que aparece es el website de la institución, digamos de funanito.com, Exactamente, ¿correcto? sí. Ya. Eso es un mecanismo como de un navegador, o sea, es como una página de bienvenida que tienen de acceso a eso. Eso es todo. No representa ni algo bueno ni algo malo. Simplemente es como una página de bienvenida. El administrador de la red, si es que no quieren que se visualice eso, lo primero que harían es bloquearlo y solamente dar acceso a una página en blanco. Eso Porque es. te tienes que loguear con credenciales de acceso, digamos, el nombre y número de carnet, y recién te habilita el Wi-Fi cuando te logueas y te lleva a la página, al sitio web. Recién se Ay, habilita el Wi-Fi. ahora sí te entiendo mejor. Entonces, al loguearte al Wi-Fi, viene la página de la institución, te logueas a la institución y recién puedes navegar. Sí. Ah, ya, muy bien. Eso seguramente lo están haciendo como un modo de administración de los registros. Eso que están utilizando el canal de identidad puta, es lo peor. A nivel seguridad es lo peor realmente que pueden estar haciendo. El fácil acceso a los canales de identidad de todas las personas, precisamente como les he mencionado. Seguro en tu institución en algún momento hacen una vaquita o alguien compra algún producto o hace algún delivery y en la factura está el canal de identidad. Con eso fácilmente van a poder acceder a su cuenta y comienzan a hacer un monitoreo de todo. Mucho más sencillo. Un hacking de Wi-Fi súper básico. Se presenta un alto riesgo. Si depende de qué es tu institución, es un alto Es riesgo. una entidad pública. Y sí, ya me estaba imaginando. Han venido algunos con ese problema y es un alto Porque riesgo igual realmente. tienen, bueno, realicé un escaneo muy básico Ujú. con Nmap y me muestra varios puertos libres y hace poco recibieron un correo de la GTIC por vulnerabilidades en sus puertos de red y por una posible inyección de SQL. Exacto, es que hasta sus consultas son vagas. Ya sé más o menos de cuál me estás hablando. Incluso tienen equipos Cisco y sus contraseñas son Cisco 123. Más o menos, Sí, y su administrador de contraseñas está manejando en un archivo, en un cuadernito todas las contraseñas. en un Excel. Sí, sé de quién me estás hablando. Este, es pésima su administración. Y ese mecanismo de seguridad, supuestamente con el canal de identidad para saber quiénes están logueando, es horriblemente malo. Horriblemente malo. Si tú estás trabajando a nivel tecnología ahí, huye, huye, no mires atrás. Pero si no, es tu oportunidad para poder subir de categoría o nivel y plantearles un mejoramiento en todo. Plantearles en un documento que cambie esa política de contraseñas, que es horriblemente mala que utilizan los canales de identidad, que no es necesario para hacer un registro de quienes se conectan a su página o a su conexión a la red a través del portal de su sitio web. Pueden generar un servidor Radius que les sale mucho más barato para poder autenticar a todos sus usuarios y tener un registro mucho mejor. Y además a los usuarios o a esa persona que está utilizando el Excel y demás con las contraseñas, enseñarles que hasheen sus contraseñas. Todo está en texto plano. Y por eso les ha aparecido ese mensaje de información de seguir del SQL Injection. Con lo Ujú. que no están cifrando los datos, simplemente están bloqueando la consulta. El administrador de base de datos seguramente debe ser malo o tal vez no lo dejan administrar bien. Y el injection data de que han hecho una consulta mala. Y esa consulta mala entonces está siendo bloqueada y en dos pasos simples colocan la inyección y ya no es necesario incluso colocar ninguna contraseña de acceso y vulneran todo. Entonces es... Y una Sí, dime. consulta más. ¿Tendría algo que ver o afectaría en algo que todos los equipos de la institución manejan software libre?
Están utilizando Linux. Entre Linux, Linux Mint, Ubuntu, Debian, pero todas son distribuciones de Linux, ¿no? En teoría está bien, porque en Perú, por ejemplo, han ingresado a organizaciones gubernamentales, han detectado que estaban utilizando Windows pirata y les ha llegado una multa de unos 175 millones de dólares. Están todavía en procesos. Entonces, que utilicen Linux está bien. Es bueno, obviamente los usuarios deben ser administrados. El detalle radica en el administrador de la red. Él tiene que realizar todas esas configuraciones para el acceso a sus sistemas. Y más allá de que utilicen Linux, Parrot, o cualquier distro de Linux, ¿no? Parrot, Galianon, Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, Arch, lo que sea, el administrador es el encargado de realizar ese proceso. Entonces, incluso pueden utilizar Android si quieren, pero si el administrador ha configurado bien, no van a tener conflictos. Pero si desde su misma página o su sitio web o métodos de acceso a su Wi-Fi es deficiente, obviamente todo está mal. Y es un hecho entonces que es una cajita, es un castillo de naipes. Cualquier momento va a caer de una forma sumamente sencilla. Esa era la duda, Inge. Gracias. No hay por qué. ¿Alguien más? Una consulta más, Inge, perdón que la molesté. Sí. Eh, lo, los software gratuitos que hay para firewall o IPS son mejores con los equipos físicos o son iguales, porque hay equipos, no sé, Fortinet o también estaba viendo otro, Wasu para detectar, lo que estaba viendo, pero son software, no son equipos. ¿Cuáles son mejores, los software o los equipos son mejores? Software o hardware. Depende, Sí, como te digo, es que acá no podemos decir que uno es mejor y el otro es peor. No, depende del caso, depende del escenario, depende de la estructura. Ejemplo, si estamos hablando de, digamos, en casa, una red en casa. No te voy a decir que es mucho mejor un hardware, porque el hardware te va a valer algo de 7.000, 8.000 bolivianos, por decirte, más sencillo, y no puedes realizar ese gasto. Entonces, hay alternativas que puedes utilizar en nivel de software de VPNs o protección para tu sistema. Ahora, si estamos hablando de una empresa grande, cualquier, por ejemplo, de alguna, qué sé yo, del banco ganadero, digamos. En el banco ganadero no se van a limitar a solamente tener un software de protección. Tienen que, obviamente, invertir con algún tipo de hardware extra para mejorar e incrementar la seguridad. Entonces, acá no se basa que el hardware es mejor o el software es peor. Todos son buenos y todo ayuda a complementarse con todo. No va a poder trabajar un sistema solamente con un firewall y con eso ya estamos protegidos. Se tiene que apoyar con algunos sistemas de seguridad, con los usuarios, con el sistema operativo base que se esté manejando, con VPNs, con criterios de navegación. Entonces, es un todo, es un conjunto. No es bueno separar lo que uno es mejor o el otro es peor. Ahora, a nivel gratuito o el software o el código libre, es bien, es bueno. Pero tomen en cuenta que con lo que es código libre también obviamente es de fácil acceso y cualquiera lo puede modificar. Y aquí les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás realicé algunas pruebas y al crear algunas aplicaciones maliciosas y lo he subido a las tiendas. Por ejemplo, una lo he subido al Play Store y no me detectaron absolutamente nada. En esa aplicación lo que hacía era monitorear, por ejemplo, una cámara o un sitio para la detección de intrusiones. Google no me dijo nada, lo ha dejado de lado. En cambio, todo el sistema de la Mac ha monitoreado y analizado absolutamente todo, incluso ha hecho un ban de todos esos recursos. Entonces, al punto que me voy es que al ser el código libre, cualquiera puede modificar y puede abrir los registros y no le interesa nada. Entonces, siempre es bueno una versión de paga. Por eso les dije, incluso hasta licencias de Microsoft, de Office, de lo que sea, paguen la licencia y no estén craqueándolos. O no utilicen esos tutoriales. Ah, que con este comando en CMD tú vas a poder craquear a Windows y nadie te va a detectar que no es que coma ese pico o tienes que bloquear ese puerto y con eso ya estás seguro. No, o sea, ya lo han craqueado, ya lo han roto. No se puede, es imposible. Y siempre va a haber brechas de inseguridad.
Entonces, es bueno pagar ciertas licencias para tener mayor protección y ustedes pueden estar encapsulando tipo sandbox todo lo que van a ejecutar. ¿Quedó claro? Sí, muy claro, Inge, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más? No lo hay. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal con el avance entonces de esa materia. Recuerden entonces ir conectándose a la plataforma y realizar los cuestionarios hasta el capítulo 4, que es donde nos estamos quedando. El día lunes entonces les voy a indicar, perdón, cómo deben realizar su examen final y cómo van a poder obtener su certificado digital. Así que todos, por favor, ese día también estén sumamente atentos. Que tengan entonces un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chao, chao. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Miro. Dije.